¿Te imaginas entrar en una isla llena de muñecas colgadas, una cueva con esqueletos humanos o un hotel abandonado donde se escuchan voces y ruidos extraños? Pues estos son algunos de los lugares que te voy a mostrar en este video. Número 1. Islas de las Muñecas, México. Esta isla está ubicada en los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, y está repleta de muñecas viejas y rotas que cuelgan de los árboles. La historia detrás de este lugar es muy macabra. Se dice que hace más de 50 años, un hombre llamado Julian Santana encontró el cuerpo de una niña ahogada en el canal y poco después una muñeca flotando en el agua. Como un acto de respeto, colgó la muñeca en un árbol, pero desde entonces empezó a sentir la presencia del espíritu de la niña, que le pedía más muñecas. Así que Julian se dedicó a recolectar muñecas de la basura y de los mercados, y las fue colgando por toda la isla, hasta sumar más de 1000. Lo más escalofriante es que Julian murió en el mismo lugar donde encontró a la niña, ahogado en el canal. Muchos visitantes afirman que las muñecas tienen vida propia, que se mueven, parpadean y susurran cosas. ¿Te atreverías a visitar esta isla? Número 2. Cueva de Atum Tunichil, Belice. Esta cueva se encuentra en el distrito de Cayo, y para llegar a ella hay que caminar por la selva, cruzar ríos y nadar por un estrecho pasadizo. Dentro de la cueva se pueden ver restos arqueológicos de la cultura maya, como cerámicas, herramientas y lo más fúnebre, esqueletos humanos. Se cree que estos esqueletos pertenecen a personas que fueron sacrificadas por los mayas para honrar a los dioses del inframundo. El esqueleto más famoso es el de la doncella de cristal, una joven mujer que yace boca arriba en el suelo y cuyos huesos brillan por la calcita que los cubre. Esta cueva es considerada como uno de los lugares más sagrados y misteriosos del mundo maya. ¿Te gustaría explorarla? Número 3. Cementerio de Chauchilla, Perú. Este cementerio se ubica en el desierto de Nazca y está formado por varias tumbas abiertas que contienen momias de la cultura preincaica. Estas momias conservan su piel, cabello y vestimentas, y algunas están acompañadas de ofrendas y objetos ceremoniales. Lo que hace que este lugar sea tan terrorífico es que las momias están expuestas al sol, al viento y a los animales, y que muchas de ellas fueron saqueadas y mutiladas por los huaqueros, buscando objetos de valor. Algunas momias tienen el cráneo roto, otras tienen las extremidades cortadas y otras están dispersas por el suelo. Este cementerio es un testimonio de la antigua cultura peruana, pero también de la crueldad y el vandalismo. ¿Te animarías a visitarlo? Número 4. Pueblo fantasma de Humberstone, Chile. Este pueblo se encuentra en el desierto de Atacama y fue fundado a finales del siglo XIX como un centro de explotación de salitre. Durante décadas, miles de trabajadores y sus familias vivieron y trabajaron en este lugar, que contaba con escuela, hospital, teatro, iglesia y otros servicios. Sin embargo, con la crisis del salitre y el abandono del Estado, el pueblo entró en decadencia y fue cerrado definitivamente en 1960. Desde entonces, el pueblo quedó desierto y en ruinas, y solo se puede acceder a él como parte de un museo al aire libre. Lo que hace que este lugar sea tan espeluznante es que parece que el tiempo se detuvo y que los habitantes se fueron de un día para otro, dejando atrás su pertenencia, sus recuerdos y sus fantasmas. Muchos visitantes aseguran que se escuchan voces, llantos y risas en las casas abandonadas. Número 5. Gran Hotel Vienna,
Argentina. Este hotel fue construido en 1910 por un alemán llamado Enrique Kronfuss, que quería crear un lugar de lujo y esplendor para turistas europeos. El hotel tenía 300 habitaciones, un casino, un salón de baile, una piscina y un parque. Sin embargo, el hotel tuvo una historia muy oscura y turbulenta, ya que se dice que fue usado para refugio por los nazis que se escaparon de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se rumorea que en el hotel se escondieron personajes como Adolfo Hitler, Josef Mengele y Martin Bormann. También se decía que se realizaban experimentos y torturas a los prisioneros. El hotel fue abandonado en 1978 y desde entonces se ha deteriorado y ha sido víctima del vandalismo. El hotel tiene un aspecto fantasmal y siniestro. Se dice que se escuchan gritos, disparos y música de época. ¿Te animarías a entrar en este hotel terrorífico? Estos han sido los sitios más terroríficos que nadie se atreve a visitar. Espero que te hayan gustado y que te hayan dado ganas de conocerlos.